Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el Triángulo de las Bermudas primera parte, ya que es muy largo tuve que hacerlo en dos partes. Bueno, empecemos. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros, de 1600 a 1800 kilómetros de lado, situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma el triángulo. En el siglo XX varios escritores publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. Sin embargo, las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos no indican que en esa zona haya más desapariciones de barcos y aviones que en otras zonas de igual tráfico. Historia. Ya desde la era de la vela, las naves que viajaban a Europa pasaban continuamente por esta zona para aprovechar los vientos dominantes y la corriente del Golfo. Luego, con el desarrollo de las máquinas de vapor y los barcos con motores de combustión interna, gran parte del tráfico del Atlántico Norte siguió cruzando y aún lo hace a través del área del supuesto Triángulo de las Bermudas. La corriente del Golfo, un área con un tiempo muy inestable conocida por sus huracanes, también pasa por el triángulo al abandonar el Mar Caribe. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso hace posible que algunos barcos se adentren en tormentas y se pierdan sin dejar rastro, especialmente antes del desarrollo de las telecomunicaciones, el radar y los satélites a finales del siglo XX. Otras áreas que a menudo se insinúa que poseen características inusuales son el Triángulo del Dragón, Triángulo del Diablo, o Triángulo de Formosa, conocido por esos tres nombres, ubicado en el Mar del Diablo, cerca de Japón. Solo es conocido en la literatura acerca del Triángulo de las Bermudas. En Japón no es conocido debido a que la mayoría de los botes perdidos son pequeñas embarcaciones pesqueras sin radio. El vórtice Marisburg, ubicado al este del lago Ontario entre Estados Unidos y Canadá. Primeras menciones. La primera mención documentada acerca de desapariciones en el área se hizo en 1951. W. Jones, periodista de Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. Y le dio a esta zona el apodo de Triángulo del Diablo. Al año siguiente, 1952, George X. Sand afirmó en un artículo de revista de Destino que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis 1913-1997 acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista amarillista estadounidense Argosy. Al año siguiente publicó el libro Invisible Horizons True Mysteries of the Sea. Horizontes invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. Generalmente, Gaddis es considerado el inventor del Triángulo de las Bermudas. Pero 10 años después, el pretendido misterio se convirtió en un verdadero mito gracias a Charles Berlitz 1914-2003, escritor neoyorquino de ciencia ficción, que en 1974 escribió el superventas El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Gaddis y recopiló casos de desapariciones muy manipulados y mal presentados, mezclados con falsedades y flagrantes invenciones. Lista cronológica de incidentes informados por Berlitz. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron en sus aguas extraoficiales, aunque en algunos casos incorrectamente. A la fecha, la mayoría está de acuerdo en que más de 50 naves y 20 aviones se han perdido sin dejar rastro en esa área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, muchas otras no pueden serlo, y el tema continúa siendo un debate entre creyentes y escépticos. Los incidentes más populares se listan a continuación. 1840, el HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. 1872, el Mary Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península Ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Se debe tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye solo 1.500 kilómetros. 1902, 4 o 21 de octubre. El Freya, buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de Manzanillo, Cuba, hacia Chile. En realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, sur de Chile, y fue encontrado frente a la costa occidental de México varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1909, noviembre, de Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Slocum, 20 de febrero de 1844.
14 de noviembre de 1909, o días después. 1917 se hunde el SS Timandra, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk, Virginia con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía la capacidad para ello. 1919 se hunde la nave carguera Uskik-Lobsak, 4 con 308 hombres a bordo, debido a un huracán. 1921 se hunde la nave carguera Carrolla de Erin en el Cabo Hatteras a 1050 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas y unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. 1945 desaparecen 5 aviones TBM Avenger, el famoso vuelo 19 de la Marina estadounidense. Bueno, todavía hay muchas más, pero no las puse porque son bastantes XD. TBM Avenger volando en formación. Uno de los incidentes más conocidos y probablemente el más famoso sobre el Triángulo de las Bermudas es acerca de la pérdida de un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de Estados Unidos durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale, Florida el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el escritor fantástico Charles Berlitz 1914-2003, el caso consistía en que varios aviadores navales simplemente desaparecieron después de que informaran de varios efectos visuales extraños, una afirmación que no es completamente acertada. Además, Berlitz afirmó que debido a que los restos de los TBM Avenger flotarían por largos periodos de tiempo, estos debieron ser encontrados al día siguiente, considerando que esos días se registraron con marea tranquila y cielo despejado. Sin embargo, no solo no pudieron ser encontrados, sino que un avión de búsqueda y rescate de la Marina que mandaron también se perdió. Los Martin Mariner tenían muy mala fama entre los pilotos de la época debido a que sus tanques de combustible se inflamaban muy fácilmente. Por lo que, un destello visto al poco de despegar la nave, pudo corresponderse con su explosión. Adicionalmente, la intriga se incrementó al conocer que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son esencialmente exactos, no describe algunos detalles importantes. La visión de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una tarde soleada es inexacta. Para cuando se recibió la última transmisión de radio del vuelo 19, había comenzado un tiempo tormentoso. Tan solo el líder de vuelo, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía experiencia de combate y un tiempo de vuelo significativo, pero al mismo tiempo tenía muy poca experiencia en esa área en particular, menor que la de los aprendices bajo su servicio. Taylor fue descrito como un líder calmado y confiado. En cambio, las transmisiones de radio del vuelo 19 revelaron a un Taylor desorientado, con una carencia de confianza en sus decisiones, y completamente perdido. Además, las afirmaciones exageradas establecían que todos los aviones tuvieron problemas con sus brújulas. Sin embargo, los informes navales y registros escritos de las conversaciones entre el teniente Taylor y otros pilotos del vuelo 19 no indicaban esto. En cuanto al informe de la Marina, se afirmó que el informe original atribuyó el accidente a la confusión del comandante de vuelo. El teniente Taylor previamente había abandonado su nave en 2 ocasiones en medio del Pacífico después de haberse perdido, para regresar al portaaviones. Sin embargo, el informe se alteró para retratar otra situación debido a los deseos de su familia. Otro factor a considerar es que las naves TBM Avenger nunca fueron diseñadas para el acuatizaje, contrario a las afirmaciones de Berlitz. La experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si este amarraba. Para un Avenger sería muy difícil amarrar, especialmente con pilotos novatos al mando, y al dejarlo en los mares peligrosos del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el hecho de que hasta la fecha no se ha descubierto rastros o algún resto de las naves ha llevado a misterio, y, en sí mismo, es un caso raro. En un documental sobre este evento del History Channel, se hizo notar que un piloto puede confundir fácilmente su ubicación si permite que su imaginación controle su razón. En este documental el escenario más probable fue que el líder de vuelo, el teniente Charles Taylor, se confundiera y se desorientara. Siendo indeciso en última analogía de la situación del vuelo, habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de Florida Keys, y girado bruscamente hacia la derecha, creyendo que encontrarían tierra. En cambio, ellos se ubicaban exactamente donde debían estar, fuera de las Bahamas, y al girar a la derecha los llevó más adentro del océano hacia el Atlántico. Esto también podría explicar por qué los aviones aún no han sido encontrados, ya que muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano.
Por consiguiente, la explicación generalmente más aceptada por entusiastas navales y civiles que han investigado minuciosamente este incidente coincide en que el teniente Charles Taylor se confundió y se desorientó, llevando a su tripulación al mar abierto donde se les acabó el combustible y aterrizaron en aguas tormentosas durante la noche. Y aunque los pilotos estudiantes sabían que él estaba equivocado sobre su ubicación, él era el líder de vuelo y estaba al mando. Para cuando él tomó el consejo de uno de sus aprendices pilotos sobre volar hacia el oeste, ya se encontraban muy lejos como para aterrizar sobre tierra firme. La posición oficial de la Marina estadounidense sobre el incidente no refleja ningún misterio relacionado a lo que le pasó al vuelo 19, describiendo el hecho de que la culpa residió completamente en el teniente Charles Taylor. El único misterio para la Marina estadounidense es dónde se estrellaron los aviones del vuelo 19. Otra hipótesis en ese mismo documental declara que los aviones realmente pudieron haber estado donde Taylor creyó que ellos estaban, y que se estrellaron en los pantanos de Georgia. Sin embargo, esa hipótesis se ha tomado con escepticismo. En 1991, los restos de 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de la Florida, pero los números de serie del motor revelaron que no eran del vuelo 19-1. Los registros revelaron además de que las aeronaves descubiertas y varias más, fueron declaradas no aptas para el mantenimiento/reparación u obsoletos, y fueron simplemente eliminadas en el mar. Los registros también mostraron accidentes de entrenamiento entre 1942 y 1945 que representaron la pérdida de 95 elementos de personal de la aviación de Fort Lauderdale 2. Los investigadores han ido ampliando su ámbito para incluir más al este, en el Océano Atlántico, pero los restos del vuelo 19 todavía no han sido confirmados como encontrados. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del vuelo 19, tal como Berlitz declaró en su libro. Esto incrementó la especulación sobre fenómenos sobrenaturales y el Triángulo de las Bermudas, y aunque Berlitz aludió en su libro a la casualidad sobre el Triángulo de las Bermudas, se formula en cierto modo que algunos puntos también son misteriosos y desconocidos, cuando de hecho no lo fueron. El SS Gaines Smith informó de una explosión por encima del agua poco después de que despegó el PBM Mariner, en el lugar donde debía de estar este. Se pudo divisar una mancha de aceite en ese punto, pero el mal tiempo impidió que se recobrara cualquier resto, y para cuando el tiempo tormentoso terminó, todos los rastros del accidente ya no estaban ahí. El escenario más probable fue que una fuga de combustible causó la explosión que desintegró el avión. Star Tiger y Star Ariel. Otra pérdida muy conocida es la de 2 aviones de transporte Tudor IV, llamados Star Tiger y Star Ariel. Las aeronaves operadas por la línea aérea British South American Airways Corporation volaban rutinariamente en la ruta de Sudamérica a Bermudas. El incidente tuvo lugar en las horas antes del amanecer del 31 de enero de 1948. Cargando 29 pasajeros más la tripulación comandada por el capitán BWMC Millán, el Star Tiger salió unas horas antes de Santa María Azores, uno de los numerosos puntos de escala para cargar combustible fijados en su ruta de Londres, Inglaterra a La Habana, Cuba. Al aproximarse a las Bermudas, MC Millán hizo el contacto esperado con Kindley Field, la siguiente parada, y pidió por radio que calibraran sus sistemas de navegación y que se aseguraran que se mantenía en curso. Gracias por ver el vídeo, espero les haya gustado. La segunda parte lo dejaré en la descripción del vídeo. No olviden suscribirse y darle me gusta.